Emprender es la capacidad de crear, desarrollar y gestionar algún proyecto, iniciativa o idea de negocio con el propósito de generar un tipo de valor a la sociedad, ya sea económico, social, cultural, etc. Se caracteriza de mucha innovación, creatividad, búsqueda de oportunidades y sobre todo de la capacidad de asumir los riesgos que conlleva todo este proceso. Los orígenes del emprendimiento van por ahí de la Edad Media, cuando se empezó a usar el término emprendedor, que proviene del francés entrepreneur y que significa aquella persona que emprende una acción. A las personas que se les conocían como emprendedores en aquella época eran personas que organizaban y gestionaban proyectos que iban como desde las construcciones hasta expediciones comerciales. Sin embargo, ya entre los siglos XVII y XVIII se redefine este término y ahora el emprendedor es quien asume el riesgo de adquirir productos a un cierto precio para venderlos a un precio diferente en otros lugares, pero sin tener la certeza si se iba a recuperar algún tipo de utilidad o si se iba a generar un valor, sobre todo económico. Pero ya a partir de los 1800 en adelante, el emprendedor ahora no solo asumía riesgos, sino que sabía gestionar y organizar sus recursos para tener algún tipo de utilidad. En la época de la industrialización, que va desde el siglo XIX al siglo XX, el emprendimiento se asociaba ahora con los empresarios industriales, con la creación de las primeras fábricas y con la llegada de diferentes innovaciones tecnológicas, pues esto permitió que hubiera un crecimiento económico y que se fueran generando más empleos. Ya para la época moderna, desde el siglo XX hasta la actualidad, el emprendedor, de acuerdo con Joseph Schumpeter, es un agente de innovación. Es la persona que convierte una idea en una innovación exitosa y transforma este sistema económico, lo que ha permitido que hoy en día el concepto sobrepase el aspecto económico, sino que ahora también existe emprendimiento social, cultural y tecnológico que busca un cierto énfasis o busca satisfacer una necesidad en específico para mantener un impacto positivo en la sociedad. Existen diferentes tipos de emprendimiento y cada uno tiene características que lo hacen único. El emprendimiento tradicional, por ejemplo, es el más común, donde una persona crea un negocio para obtener ingresos, como una tienda o un restaurante. El emprendimiento social busca no solo generar ganancias, sino también solucionar un problema social o ambiental. El emprendimiento tecnológico se basa en la innovación y en el uso de la tecnología, como aplicaciones, software o startups. Y el emprendimiento corporativo surge dentro de empresas ya establecidas, cuando los empleados desarrollan nuevas ideas o proyectos innovadores. Estos son solo algunos ejemplos, pero lo importante es que cada uno corresponde a diferentes objetivos y necesidades. Hoy en día también han surgido nuevos tipos de emprendimiento gracias a los cambios en la sociedad y en la economía. El emprendimiento digital son negocios que funcionan principalmente en Internet, como tiendas en línea, marketing digital o creación de contenido. El emprendimiento verde o sostenible busca reducir el impacto ambiental y promover prácticas responsables con el medio ambiente. El emprendimiento corporativo, donde varias personas o empresas se unen para trabajar en conjunto, como los coworking o plataformas compartidas. Y el emprendimiento cultural y creativo, que está enfocado en proyectos artísticos, diseño, música, moda o cualquier expresión cultural que también se convierte en un negocio. Estos nuevos tipos muestran cómo el emprendimiento se adapta a las necesidades actuales de la sociedad. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de todas esas empresas innovadoras? Bueno, pues no solo es una buena idea, es todo un ecosistema. Un ecosistema emprendedor es una red de individuos y organizaciones que se apoyan para la creación de nuevas empresas. Los actores principales de este ecosistema son, en número uno, los emprendedores, quienes tienen la visión de la empresa. También, en segundo lugar, tenemos a los inversores, los cuales proveen el capital. En tercero, tenemos a las incubadoras y a las aceleradoras, las cuales actúan como invernaderos para los startups. Y por último, tenemos a las grandes corporaciones, las cuales aportan experiencia y recursos. Para que esta red funcione, se necesitan varios dominios o componentes fundamentales. El primero es el gobierno, que contiene las leyes, políticas que facilitan el emprendimiento. Luego contamos con el mercado de capital, que estos aseguran el flujo de dinero. También está la cultura y el talento, que se refiere a la mentalidad de la innovación y la disponibilidad de personal capacitado. Igual está el apoyo y recursos, que este incluye los espacios de trabajo y redes de contacto. Y por último está el conocimiento y capacitación, que estos van a generar las universidades y centros de investigación.
El éxito de una startup no solo depende de un solo factor, es el resultado de la colaboración sinergética de todos estos actores y dominios mencionados anteriormente. Con todos estos elementos que están presentes, las ideas no solo nacen, sino que prosperan. Ahora hablaremos acerca de las características del emprendimiento en México, basándonos en datos recientes de la Asociación de Emprendedores de México. En primer lugar, el perfil de las personas emprendedoras muestra que la edad promedio al fundar una empresa es de 30 años. Actualmente, la mayoría de los emprendedores existentes tiene poco más de 40 años. Y, aunque predominan los hombres, un 40% de los emprendimientos ya son liderados por mujeres, lo que quiere decir que en nuestro país las mujeres ya están tomando un poco más de presencia con el paso de los años. Un 19% pertenece a comunidades diversas, ya sea pueblos indígenas, personas con discapacidad o personas de la comunidad LGBTIQ+. Cuando hablamos de motivaciones para emprender, muchas personas buscan crecimiento personal y profesional. Otras detectan una oportunidad de negocio. Pero también un gran porcentaje de los emprendedores lo hacen por necesidad, ya sea para generar ingresos extra o porque no tenían empleo. Esto refleja que en México el emprendimiento mezcla tanto el deseo de superación como la necesidad de subsistencia. Cuando hablamos de las características de las empresas mexicanas, sobre todo las creadas en México, podemos encontrar cosas como que sus principales sectores son el del comercio, la consultoría y la gastronomía. Y 6 de cada 10 son negocios familiares, que en promedio tardan 2 años en ser rentables. Muchas comienzan sin figura legal, lo que muestra la fuerte presencia de la informalidad en México. Cuando hablamos de los retos y las oportunidades del emprendimiento en nuestro país, podemos encontrarnos con varias cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de los retos podemos encontrarnos principalmente con dos, los cuales son que la mayoría inicia con recursos propios o de familiares y que pocos acceden a financiamiento bancario o apoyos públicos, lo cual refleja la necesidad de un ecosistema más sólido de apoyo en nuestro país. Cuando hablamos ahora de las oportunidades, podemos encontrar que cada vez más empresas usan herramientas digitales, por lo que muchas pueden abrirse un mercado en línea e incluso aplican inteligencia artificial en sus procesos. Casi la mitad busca tener un impacto social o ambiental positivo, lo cual habla de la gran responsabilidad social que tienen nuestros emprendedores mexicanos. En conclusión, el emprendimiento en México se caracteriza por ser joven, diverso y resiliente. Tiene un gran potencial innovador y transformador, aunque todavía enfrenta retos importantes en el financiamiento, la formalización y acceso a programas de apoyo. Continuando con los datos del emprendimiento en México, no solo se impulsa la economía en el emprendimiento mexicano, sino que también se refleja inclusión y diversidad. Como ha dicho mi compañera anteriormente, se ve reflejado que casi 1 de cada 5 empresas ha sido fundada por personas de comunidades minoristas, ya sean pueblos originarios, comunidad LGBT o personas con discapacidad. El financiamiento sigue siendo un gran reto, la mayoría depende de recursos propios o de familiares, mientras que el acceso a créditos bancarios e inversión externa es aún limitado. Esto pues se puede deber a esta área del ecosistema del emprendedor, donde no se crea los programas o la jurisprudencia necesaria para el apoyo al emprendimiento en México, aunque no se puede negar que existen, pero a veces la difusión de estas en el país pues no es como que se suene mucho. Destaca también que casi la mitad de los negocios aplican prácticas sociales o ambientales como contratación inclusiva o productos que protegen el medio ambiente, y un porcentaje similar adopta esquemas de economía solidaria. En lo digital, como se ha escuchado anteriormente, sí se ocupa actualmente en el emprendimiento, aunque 1/3 de las empresas aún no usa herramientas tecnológicas, pero una parte también sí la aprovecha en el área de marketing digital, diseño o pues creación de otras cosas. Sin embargo, pues ya los obstáculos, como se ha mencionado, es la duración de las empresas. Estas no suelen durar mucho y de hecho se dice que cuando tu empresa pasa de los 3 años de ser creada o ser fundada, pues ya tiene un paso adelante a ver ganancias reales. Porque muchas veces creemos que cuando se hace un negocio, luego al momento vamos a recuperar inversiones. Eso se trata, o más bien se logra a partir de los 3 años, porque es la media en la que los negocios pues se sabe si fracasarán o seguirán subsistiendo. En México apenas alcanza una calificación de 2.8 sobre 5 en condiciones para emprender. Podemos decir que es una buena calificación, pero podría mejorarse. Como se hizo en la encuesta de la SEM, los trámites podrían ser más fáciles de simplificar los trámites para un mejor uso de estos, y pues justo hacerlo más sencillo para incluso dar de alta los emprendimientos de manera física o moral.
ya que una gran parte ni siquiera está registrada de esta manera. Y pues simplificar el acceso a financiamientos, que también puede ser difícil porque como son emprendimientos, te piden muchas veces que alcances cierto número de ventas, que tengas cierto número de ganancia, y pues esto muchas veces al ser emprendimientos no se puede llegar a un financiamiento bajo pues el gobierno o los bancos.